Hola, en esta clase les voy a hablar acerca de la segunda parte del modelo costo-volumen-utilidad. En la clase anterior les hablé del estado de resultados, les mostré que, o les recordé algo que ustedes ya saben, que han visto en costos y otras asignaturas como análisis de estados financieros. Les hablé acerca de los costos y la diferencia entre los costos y los gastos dentro de lo que era el estado de resultados. Y quedamos en que el modelo costo-volumen-utilidad considera lo que es los ingresos, los costos y los gastos operativos. Hasta ese punto vamos a tomar en consideración el estado de resultados para utilizar este modelo financiero. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el estado de resultados. Retomamos la fórmula que dice que los ingresos van a ser iguales a los costos variables más los costos fijos más la utilidad, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de algo se logra cuando las cargas se hacen iguales, es decir, cuando los ingresos y los costos se igualan en el caso de la parte financiera. En el punto de equilibrio no existe utilidad, la utilidad es cero y los ingresos totales alcanzan para cubrir solo los costos totales. De manera que la fórmula para el punto de equilibrio es ingresos totales igual a costos variables más costos fijos, que la sumatoria de estos dos tipos de costos van a ser igual a los ingresos totales. En este punto, las cargas se igualan, no tengo utilidad y por tal motivo, pues decimos que una empresa está en equilibrio. Esto significa que todo lo que produce va a alcanzar solamente para pagar costos variables y costos fijos. Este punto de equilibrio generalmente tarda para que la empresa lo logre. En algunas oportunidades, para quienes han tenido la oportunidad de realizar algún emprendimiento, pues pueden saber que cuando se meten con costos fijos muy altos, por ejemplo, a alquilar un local comercial o tener una nómina muy grande, en muchas oportunidades las ventas no son suficientes para cubrir los costos fijos y generalmente pues las empresas en lo que es los primeros meses de funcionamiento trabajan en pérdida. Luego se van realizando actividades que permitan incrementar las ventas hasta que se llega al punto de equilibrio, es decir, se cubren los costos de producción y se cubren los costos fijos, pero todavía no se genera ningún tipo de utilidad. Y luego cuando la persona pues tiene mayor conocimiento, ha logrado un posicionamiento de su empresa dentro de dentro de una determinada área geográfica, pues en ese momento comienza a tener utilidad, pero bueno, pues eso es un proceso que se va logrando. Supongan ustedes que en este momento montan una panadería en la cual ustedes lo único que venden es pan y no venden refrescos, no venden charcutería, solamente venden pan. En este momento, los costos fijos de su empresa implican el costo de los servicios públicos, el costo del alquiler del local, el costo de las personas que van a atender la panadería, en cuanto a los gastos operativos, ¿verdad? Y los costos variables, pues son todos aquellos que están involucrados en la producción del pan como tal, que sería la harina, los ingredientes, la mantequilla, el azúcar, los huevos, la leche, todos esos ingredientes que van destinados a la producción de pan. Para que en un primer momento, si no se logra vender todo el pan que se produce diariamente, la empresa va a tener pérdidas, pero en la medida que ustedes quieran obtener mayores ingresos por ventas día, lo que necesitan hacer es diversificar los productos que venden dentro de esa panadería y por esa razón, pues se observa que se venden refrescos, se venden charcutería, jamón, queso. Y está en la creatividad de cada uno de ustedes el crear estrategias para que los productos salgan. Por ejemplo, por eso se ve que existen promociones de llevar el jamón, el queso con el pan francés, por ejemplo, o llevar un postre si compras tanto pan francés, etcétera, etcétera. Entonces, pues el punto de equilibrio se logra cuando
en ese momento en que ya empiezo a generar tantos ingresos que son capaces de cubrir tanto los costos de producción de lo que estoy vendiendo como los costos fijos o los costos operativos. En ese momento yo estoy en punto de equilibrio. Cuando se realiza o se plantea el modelo de punto de equilibrio como una herramienta financiera, pues se asumen unos determinados supuestos. El primer supuesto es que el volumen de producción es igual al volumen de ventas, es decir, que todo lo que se produce en una empresa se vende. Cuando yo estoy calculando cuántas unidades debo producir, pues yo estoy estimando que esas unidades que estoy produciendo, que estoy diciendo que son las unidades de equilibrio, pues yo las voy a vender. Eh, Así, por ejemplo, si yo digo que las unidades necesarias para llegar al equilibrio en una panadería de ventas al día son 56 panes francés, pues yo asumo cuando estoy haciendo la planificación con el modelo costo, volumen, utilidad, que yo voy a vender esas 56 unidades. Y en este punto es muy importante saber que esta herramienta financiera sirve siempre para tomar decisiones, para decir, bueno, si yo tengo que vender 56 pan francés, ¿de qué manera voy a lograr yo que lleguen esas 56 personas a comprarme el pan? El segundo supuesto de este modelo es que los costos pueden descomponerse en fijos y variables, eso lo estamos hablando desde la clase pasada. Sabemos que los costos fijos son los gastos operativos dentro del estado de resultado y los costos variables son aquellos que están relacionados directamente con el proceso del productivo del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. El costo variable es directamente proporcional al volumen de producción y o de ventas. Obviamente, si el costo variable está relacionado con el proceso productivo, pues es directamente proporcional al volumen de producción. Si vendo una unidad, incurro en esa cantidad de costo variable. Si vendo 2 unidades, incurro en el doble de costo variable. Si vendo 3 unidades, incurro en el triple de costo variable y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de unidades que yo pueda vender. Como punto número 4, decimos que los costos fijos permanecen constantes ante cambios en el volumen de producción y ventas dentro de un rango relevante. Esto significa que los costos fijos son los gastos operativos y que si yo vendo 0 unidades, mis costos fijos van a permanecer iguales que si vendo 1000 unidades. En la medida en que yo más venda unidades dentro de mi empresa, pues mis costos fijos unitarios van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque si divido, por ejemplo, si tengo gastos operativos dentro de una empresa o costos fijos de $500, entre esos costos están pagar el alquiler, pagar los servicios públicos, pagar el agua, pagar el personal fijo de la empresa, y yo vendo una unidad, tengo que pagar $500. Quizá esa venta de esa unidad no me va a alcanzar para pagar los $500. Pero si yo vendo 5000 unidades, entonces yo divido esos costos fijos entre las 5000 unidades y ya vemos cómo ese costo fijo unitario pues se va haciendo muchísimo más pequeño. El comportamiento de los ingresos y de los costos es lineal. Ya les voy a mostrar con un gráfico a qué se refiere este supuesto. Es decir, ellos van creciendo en la medida que va aumentando la producción, los ingresos totales y los costos totales van creciendo siempre va creciendo linealmente. Los precios de ventas permanecen constantes. No vamos a hacer un análisis de costo, volumen, utilidad cambiando el precio de ventas de los productos porque no tiene sentido. Los precios de los factores de producción también serán constantes. Si yo estoy haciendo un análisis con el modelo costo-volumen de utilidad en un momento determinado de tiempo, pues yo voy a asumir que esos costos van a permanecer y que esos precios van a permanecer en ese periodo de tiempo. La capacidad productiva de la planta también es constante. Cuando hablamos de capacidad productiva, nos estamos refiriendo a la cantidad de productos que es capaz una empresa de producir. La eficiencia y la productividad también deben permanecer constantes y los ingresos y los costos se comparan de acuerdo con una sola base de actividad. Es decir, yo voy a trabajar si produzco tortas comparando los ingresos y los gastos de las tortas, pero no puedo hacer lo mismo si produzco tortas y si produzco carros, por ejemplo, sino que mi modelo costo-volumen-utilidad se va a hacer para un determinado producto y en el caso de supermercados, por ejemplo, para líneas de productos. Pero entonces yo tengo que establecer
cuántas líneas de productos tengo, cuáles son los precios estimados, entonces para yo definir ese modelo. Existen dos métodos, bueno, en la teoría o en la guía que yo les dejé del profesor William Méndez, él plantea que existen tres métodos para calcular el punto de equilibrio: el método algebraico, el método del margen de contribución y el método gráfico, pero yo considero que el método algebraico y el método de margen de contribución es la misma cosa, solo que él pues tenía como una visión distinta y yo les voy a explicar qué es lo que pasa. Fíjense que cuando yo les hablo del punto de equilibrio, les estoy diciendo que el equilibrio se encuentra cuando los dos lados de la balanza están en las mismas condiciones. En este caso, les voy a decir que el equilibrio se encuentra cuando los ingresos totales se igualan a los costos totales. Allí no hay ni utilidad ni pérdida, sino que ambas cargas de los dos lados de la igualdad son iguales. Entonces, los ingresos totales, yo sé que son el precio, se generan por la multiplicación del precio de cada unidad por la cantidad de unidades vendidas. Y los costos totales van a ser igual a los costos fijos, que son los gastos operativos de la empresa, más los costos variables totales de la empresa. Entonces, yo tengo unos valores o unas letras que le dan nombre a cada uno de esos. Yo digo que precio por cantidad va a ser igual a P por Q y que los costos fijos van a ser C sub F más los costos variables totales van a ser iguales a los costos variables unitarios por la cantidad de unidades producidas. De tal manera que la fórmula me queda P por Q va a ser igual a costos fijos, eh, perdón, más costo variable por Q. Si yo saco un factor común, despejo, coloco P por Q de este lado de la igualdad y paso costo variable por Q para este lado de la igualdad, me va a quedar igual a C sub F. En este caso, saco como factor común a Q y digo que, bueno, aquí ya va, voy a hacerlo para que ustedes lo puedan ver. En este caso, en la ecuación queda de la siguiente manera. P por Q, este costo variable por Q que está positivo pasa de este lado negativo, sería costo variable unitario por Q va a ser igual a C sub F. De tal manera que en este caso saco factor común, que es la Q, está en los dos miembros de este lado de la igualdad, que multiplica a P menos costo variable unitario, eso va a ser igual a C sub F. Entonces, despejando a Q, que es la que necesitamos despejar, va a ser igual al costo fijo que queda en la parte del denominador entre P menos el costo variable unitario. En este caso, Q representa el número de unidades producidas y o vendidas para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, para que los ingresos totales se igualen a los costos totales. Ese es nuestro método algebraico, la técnica de ecuación, y según tengo entendido, pues este punto de equilibrio o esta manera de calcular el punto de equilibrio, nosotros lo vemos en producción y lo vemos en la materia de costos. Quiere decir que eso no es nada nuevo para cada uno de nosotros. Como un tip, les voy a decir que generalmente este método se utiliza cuando nos dan un ejercicio del estado de resultado y nos dicen el precio de venta de productos y el costo de ventas del producto. Recuerden que el costo de ventas es el que aprendiste a calcular en costos. Por ejemplo, una empresa vende tortas a $30 cada una, ese sería nuestro precio de venta, con un costo de ventas unitario de $15 cada uno. El costo operativo de la empresa, es decir, los costos fijos, son de $500 mensuales. Calcule el punto de producción donde la empresa es capaz de cubrir sus costos operativos mensuales, es decir, donde ella cubre sus costos totales. En este ejercicio nos están pidiendo la cantidad de unidades que se deben producir a ese precio de $30 para garantizar cubrir los costos fijos de la empresa. Utilizando la fórmula ingresos totales igual a costos totales, tenemos que P por Q es igual a costo fijo más costo variable por Q. Q va a ser igual a costo fijo entre P menos C sub B
500 entre 30 menos 15, esto me da 33,33 unidades. Como son unidades y no se puede vender 0,33 unidades de un producto, se aproxima a 34 unidades. Quiere decir que si yo tengo 33, 34 unidades de un producto, puedo pagar el costo de ventas y el costo fijo de ese producto y no tengo ganancias, pero tampoco voy a tener pérdidas. En ese momento, yo puedo decir que me encuentro en equilibrio dentro de una empresa. Y eso lo puedo, ¿cómo se llama? Eh, Demostrar de la siguiente manera. Yo sustituyo Q en la ecuación, en esta ecuación, yo voy a sustituir Q y digo que 34 unidades, que precio, que es 30 por Q, que es 34 unidades, va a ser igual a 500 más 15, que es el costo variable, por 34 unidades. Entonces, si multiplico 30 por 34, eso me va a dar 1020. Va a ser igual a 500 más 15 por 34, 510. En este caso, debería darnos el mismo número, solo que como estoy trabajando con 0,70 unidades adicionales, pues no me va a dar el mismo valor, me va a dar una pequeña utilidad. Pero si yo lo quiero hacer más exacto, pues si yo multiplico 15 por 33,33, me da 499,95. Y si yo multiplico 30 por 33,33, me da 999,9. Más 500 me da 999,99. Entonces allí puedo comprobar que si yo en punto de equilibrio los ingresos se convierten en los costos operativos, es decir, cuando yo produzco todas las unidades de equilibrio, los ingresos totales se me igualan a los costos totales. Ese es el método algebraico y lo que se hace es transformar el estado de resultados, eso no tiene ningún misterio, transformar el estado de resultados en una ecuación que contiene por, por conveniencia estas letras que utilizamos. El precio por la cantidad más los costos fijos es igual a costos fijos más costo variable por la cantidad. Y esta fórmula pues no es otra cosa que el estado de resultados que la estoy planteando de forma horizontal. Ahora bien, en la guía que yo les dejé del profesor William Méndez, como les estaba explicando, existe otro método que él llama método del margen de contribución. Y el margen de contribución, pues no es otra cosa que la utilidad bruta de la empresa. En otras palabras, es la diferencia entre los ingresos totales y el costo de ventas. Cuando ustedes ven el estado de resultados, un estado de resultados normal, el estado de resultados dice que ingresos totales menos costo de ventas, que serían nuestros costos variables, igual a la utilidad bruta o lo que nosotros llamamos como margen de contribución. De hecho, ese margen de contribución es un indicador financiero que ustedes vieron cuando analizaron los indicadores de rentabilidad, cuál es el margen de contribución de la empresa, o
cuando hacíamos el análisis vertical del estado de resultados. Eso no es una cosa nueva para ninguno de nosotros. Eso es algo que ya nosotros vimos en análisis de estados financieros. Algunos textos explican la fórmula anterior colocando en el denominador margen de contribución, es decir, en vez de utilizar el punto de equilibrio igual a costos fijos entre precio menos costo de venta, lo que hacen es colocar punto de equilibrio o cantidad de equilibrio es igual a costo fijo entre margen de contribución, pero como ustedes ya saben que el margen de contribución es la utilidad bruta, pues entonces sabemos que es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, de aquí se deduce que el método del margen de contribución que tiene el profesor Williams en el libro no es otra cosa que la misma fórmula que les enseñé en el método algebraico. Q va a ser igual a costos fijos entre margen de contribución o precio menos costo variable. Solo cambia el nombre que dan los autores al escribirlos en los libros. Eso no tiene ninguna significación. Lo que sí es importante es que para este método del margen de contribución tenemos dos razones o proporciones. ¿Qué es una proporción? ¿O qué es una razón? Es un porcentaje que se calcula en función de algo. Entonces, la razón de margen de contribución se obtiene dividiendo la utilidad bruta o margen de contribución entre las ventas totales de la empresa. Pero como tenemos un complemento, es decir, tenemos adicionalmente el costo de ventas, pues existe también la razón de costo de ventas, que es dividir el costo de ventas entre las ventas. Así pues, si yo tengo el siguiente estado de resultados, ingresos totales, estos son las ventas, ¿verdad? Va a ser igual, mentira, menos costo de ventas, va a ser igual a la utilidad bruta o margen de contribución. Vamos a colocarlo con el nombre que estamos estudiando para que no entren en ¿cómo se llama eso? En conflicto. Entonces, si yo tengo un ingreso total de ventas de 500.000 y un costo de ventas de 150.000, tendré una ganancia de 350.000. Un margen de contribución. Cuando yo les hablo a ustedes de la razón de margen de contribución, lo que hago es dividir 350.000 entre 500.000 para ver cuánto es el porcentaje y me da que es el 0,70 o 70%. Ese es el resultado de dividir el margen de contribución, que es 350.000, entre las ventas totales. Y por diferencia, pues si estamos calculando es una proporción de las ventas, es decir, lo que representa la utilidad bruta del total de las ventas, y nos dice que eso es 70%, pues el costo de ventas va a ser de complementariedad, porque las ventas son el 100% de 0,30 o 30%. De tal manera que la suma de las dos es igual a 1. Así, si en un ejercicio a ustedes les dicen que el margen de contribución, la razón de margen de contribución es de 50% y que deben calcular la razón de costo variable, ustedes lo que tienen que hacer es ventas es igual al costo de ventas más ventas va a ser igual a la razón de costo de ventas más la razón de margen de contribución. Y sabemos que las ventas son igual a la unidad. Es el 100% de lo que tenemos. Entonces, razón de costo de ventas más
0.50. Así las cosas, despejando razón de costo de ventas, va a ser igual a la unidad menos 0.50 y la razón de costo de ventas es el complemento, es 0.50. Esto es una proporción dentro del estado de resultados y esto lo vamos a utilizar solamente para que ustedes, porque en algunos ejercicios pues aparece que deben calcular cuál es la razón de margen de contribución, cuál es la razón de costo de ventas, pero lo más importante pues es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, que las ventas totales de una empresa representan el 100% de los ingresos, de los recursos con que cuenta esa empresa para gastar. Y por tanto, pues todas las demás cuentas que aparecen de allí abajo forman parte o son una proporción de ese costo de ventas. Cuando yo tengo un estado de resultados, lo voy a colocar por acá, que tengo ingresos, costo de ventas, tengo utilidad bruta, tengo costos, gastos administrativos, tengo gastos financieros, tengo gastos gastos financieros, gastos administrativos, gastos de impuestos, ¿sí? Pues lo que me está diciendo cuando hacíamos el análisis vertical del el análisis vertical del el estado de resultados, lo que hacíamos era dividir cada una de estas cuentas entre los ingresos totales para determinar cuál era la proporción de ellos dentro de los ingresos, es decir, cuál era la proporción de ingresos que se destinaba a cubrir cada uno de esos gastos. Y si ustedes recuerdan y van un poquito más allá, también teníamos la utilidad bruta o el margen de contribución, que se da por la diferencia entre los ingresos y costo de ventas, y eso también se podía calcular cuál era la proporción de utilidad bruta entre los ingresos. Teníamos la utilidad operativa, y yo también podía dividir el monto de utilidad operativa entre los ingresos para obtener cuál era la proporción de utilidad operativa o de margen operativo. Y teníamos utilidad antes de impuestos. Yo también podía dividir la utilidad antes de impuestos entre ingresos para saber cuál era la proporción de esa utilidad y teníamos la utilidad neta. Y también podía dividir el monto de esa utilidad neta entre los ingresos totales y saber cuál era el porcentaje. Así que esto que les estoy hablando, pues no es nada nuevo para ustedes. Es una actividad que hemos venido realizando, como les digo, desde Análisis 1, interpretar cuál es la información que me suministra el estado de resultados y solo que ahora yo voy a utilizar esa información que me está dando el estado de resultados para planificar. ¿Y por qué para planificar? Bueno, porque si yo sé que mensualmente yo tengo unos gastos de $200 y yo sé que vendo pasteles a $1 cada pastel, pues yo tengo que saber cuál es la ganancia que me genera ese pastel. Yo tengo gastos de $200, esos son gastos operativos. ¿En qué gasto $200? Bueno, yo gasto $200 en pagar el alquiler, el condominio, el autobús que me lleva para la universidad, bueno, etcétera. Y yo vendo pasteles, pastelitos andinos, los vendo en $1 cada pastel, pero el costo, este es el precio de venta al público, pero para hacer esos pasteles, cada pastel me cuesta, costo de venta unitario, me cuesta 0.5 $, pues el modelo es útil porque según la fórmula, yo necesito saber cuántos pasteles debo vender para cubrir estos 200 de gastos operativos. Entonces la fórmula me dice que debo dividir el costo fijo, que son mis $200, entre el margen de contribución
y el margen de contribución no es otra cosa que la resta de $1, que es a lo que yo vendo el pastel, menos $0.5, que es lo que me cuesta hacerlo, es decir, es la utilidad bruta de ese pastelito. Y esto me va a dar que 200 entre 0.5 va a ser igual a 400 pasteles. Esto significa que si yo quiero por lo menos cubrir mis gastos operativos mensuales, yo debo vender 400 pasteles al mes. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, esto como herramienta de planificación es muy útil porque a partir de ahí yo digo, yo puedo establecer estrategias para decir, bueno, si yo sé que debo vender 400 pasteles al mes, pues ¿cómo voy a hacer para vender esos 400 pasteles? O sea, ¿a quiénes voy a visitar? ¿Qué clientes nuevos tengo cerca? ¿Para dónde me voy a ir a vender los pasteles? ¿Dónde puedo conseguir a esas personas que me van a garantizar tener mis 400 pasteles al mes? Y después, bueno, vamos a utilizar esta herramienta más adelante para ver si yo quiero tener una ganancia, cuántos pasteles debo vender, porque fíjense que aquí estoy en equilibrio, es decir, estos 400 pasteles me van a alcanzar solamente para pagar el alquiler, para pagar el condominio, para pagar la luz, el internet, este, para pagar el pasaje que tengo que cubrir hasta la facultad. Pero para poder obtener una ganancia y generar más capital de trabajo, pues obviamente que debo vender 1000 pasteles, 2000 pasteles. Pero si yo soy una persona conforme, pues con esos 400 pasteles al mes tengo por lo menos para sobrevivir. Eh, Uso de la proporción de margen de contribución. Se utiliza cuando no sabemos precios de los productos. Fíjense que el primer modelo que les di, o el modelo algebraico, el método algebraico, se utiliza cuando me dan ejercicios en donde me dicen cuánto es el precio de un producto que vende mi empresa. Pero existirán ejercicios o existen empresas que no tienen esa oportunidad. Por ejemplo, imagínense ustedes trabajar en el Garzón como gerente y necesitar una proyección de cuánto deben ser las ventas mensuales para poder cubrir los costos fijos operativos. Eso es una actividad titánica. ¿Por qué? Porque el Garzón tiene productos de $1, de $5, de $10, de $20, de $100, etcétera. Entonces, para el gerente de ventas, utilizar el modelo costo-volumen-utilidad basado en el margen de ganancia unitario, pues es demasiado complicado. Entonces, cuando no sabemos el precio de los productos o cuando hay demasiados productos con precios muy variados, no se puede calcular la cantidad de unidades requeridas para cubrir los costos totales, pero sí se puede calcular los ingresos totales necesarios para cubrir los costos totales, de tal manera que la fórmula en este caso del punto de equilibrio sería costos fijos entre proporción de margen de contribución. Entonces el garzón sí puede tener establecido como norma que a cada producto le va a ganar el 45%. Siendo así, por ejemplo, el punto de equilibrio del garzón, si tiene unos costos fijos de $2000, vamos a ponerle de $5000, y él sabe que a cada producto le gana el 45%. Entonces, ¿qué es la proporción de margen de contribución? 45%. Entonces, el gerente del garzón, para saber cuáles sus ingresos base o sus ingresos raya, lo mínimo que él debe vender, divide 5000 entre punto 45, y él sabe que debe vender $11,111 mensuales para cubrir $11,111 para cubrir sus gastos operativos. Él sabe que esas son las ventas mínimas mensuales. Entonces, ¿qué hace el gerente del garzón? Bueno, si el gerente del garzón sabe que debe vender 11,111 unidades, pues debe establecer promociones, debe buscar la manera de que la gente vaya al garzón a comprar para él poder garantizar esos 11,111. Si él vende $20,000 al mes, pues todo eso le va a generar una utilidad a la empresa. Pero si él vende $9000 al mes, pues él no va a ser capaz de cubrir sus costos fijos operativos. Entonces,
Esta es la importancia de este modelo. Más allá de los ejercicios que hagamos, es entender para qué lo puedo usar en la vida diaria y en pequeños emprendimientos. La ventaja de conocer los márgenes de contribución y sus razones por líneas de productos son que ayudan a decidir qué productos impulsar y cuáles desestimular. O sea, si yo sé que a este producto yo le puedo ganar el 45% y a aquel le puedo ganar el 20% nada más porque es un producto que poco sale, porque tengo que bajarle el precio, pues entonces yo puedo visualizar cuáles son esos productos que yo debo hacerle como una mayor estrategia de impulso de venta. También ayudan a decidir si una línea de productos debe ser eliminada. Cuando una línea de productos es demasiado costosa y no puedo generar sobre ella una ganancia mayor, pues entonces tengo que descartarla. Ayudan a valorar alternativas que surgen respecto a reducción de precios, descuentos extraordinarios, campañas publicitarias y el uso de bonificaciones o rebajas para incentivar el incremento en el volumen de venta. Fíjense, por ejemplo, si el gerente del garzón se da cuenta que debe vender $11,000, pero es muy difícil, las ventas están muy bajas, pues de repente agarra todos los air fryer que tiene en la tienda, que están valorados entre $75 y $80 o entre 75 y $100 y los baja a $50. Tal vez él pierda en ese producto, pero pueda lograr o pueda garantizar que si vende todos los air fryer que tiene en la tienda, cubra los 11,000 y quizá llegue a $20,000 porque tenga una buena inversión en el producto y pueda pagar sus costos fijos unitarios y tener una rentabilidad. Entonces, fíjense que es interesantísimo este modelo para establecer promociones, para definir cuáles son las estrategias de ventas que la empresa tiene que hacer. Entonces, esta es como quien dice la necesidad que tiene un analista, un gerente financiero de primero visualizar cuál es la realidad de la empresa, qué es lo que necesita y todo toma en consideración la información que suministran los estados financieros. Pero el gerente financiero no puede trabajar solo, tiene que trabajar conjuntamente con otras áreas de la empresa, por ejemplo, con el área de marketing, porque él le puede decir, bueno, yo necesito vender $9,000 mensualmente, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para llegar a esa cantidad de clientes que yo necesito para vender los $9,000? Y de eso se va a encargar el gerente de marketing. Y también con el gerente de producción, porque puede ser que la capacidad de la empresa no esté como bien establecida. Por ejemplo, en el caso de que produzcas algo como arequipe, si no tienes los proveedores de leche, pues va a ser muy difícil que logres vender esa cantidad de producto que necesitas. Entonces allí es donde vienen las decisiones. Si necesito vender tanto, pero no tengo proveedores, no los encuentro, ¿qué voy a hacer para poder alcanzar ese nivel de ventas? Y por eso, pues bueno, ahí viene la complejidad de una empresa. Ayudan a determinar el costo variable permitido en una economía con precios controlados, su constante manejo otorga a los ejecutivos una completa comprensión de las relaciones costo, volumen, precios, utilidades y permite mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Estas herramientas son fundamentales para poder dirigir una empresa y quien las maneje, pues tendrá una mayor visión y una mayor capacidad para realizar todas estas actividades. Existe un método gráfico para el cálculo del punto de equilibrio y yo voy a hacer aquí, voy a insertar un gráfico. Lo que vamos a hacer es insertar un gráfico de líneas, ¿verdad? Y aquí Excel me va dando pues categorías y posibilidades para hacerlo. Vamos a bajar aquí eh, y vamos a hacer las series. Entonces, el punto de equilibrio no lo van a graficar ustedes mensuales, no lo van a graficar basados en otros parámetros, sino lo van a graficar en función de unidades. En el ejercicio que les di, en el ejercicio que teníamos atrás, donde el costo fijo era de $500 y el precio era de $30 y el costo de ventas era de $15, con ese ejercicio, con ese ejemplo, vamos a hacer aquí un gráfico de punto de equilibrio para que ustedes vean cómo se hace. En el primer renglón yo voy a colocar los ingresos totales.
Y esos ingresos totales los vamos a calcular multiplicando este punto por el precio del producto, que es 30. Y lo vamos a correr, ¿sí? Lo vamos a correr hasta abajo. Luego tenemos el costo variable total. Y el costo variable total va a ser igual a este valor, que aquí es donde vamos a poner las cantidades, por $15, que es lo que me costaba cada unidad. En el punto número 3 yo voy a colocar el costo fijo. Y habíamos dicho que el costo fijo de la empresa es de 500. Entonces, sea cual sea el punto, el costo fijo siempre va a ser de $500. En esta serie vamos a colocar el costo total, que es igual a la suma de el costo variable total más el costo fijo total. Y listo, en estas dos no tenemos más nada que colocar. En las categorías nosotros lo que vamos a colocar es cantidad de unidades y en una de ellas nosotros vamos a colocar el punto de equilibrio. Se supone que vamos a empezar por 10 unidades, colocamos 20 unidades, 30 unidades y en este punto yo voy a colocar el punto de equilibrio, 33.33 unidades. Aquí vamos a colocar 40 unidades y aquí vamos a colocar 50 unidades. Lo que el gráfico me muestra es qué pasa si yo tengo, eh, qué pasa si, dónde se igualan los costos con los ingresos. Y fíjense que es en este renglón, en el punto de equilibrio que habíamos calculado. Si yo tengo, fíjense que aquí están los ingresos totales. Ok, eliminar esta. Voy a eliminar esta columna. Lo que pasa es que el costo fijo aquí debería quedar fijo, pues, y no lo está considerando. Vamos a ver. Aquí este está creciendo y no debería crecer porque yo lo puse en el gráfico como que era fijo. Si yo elimino esta y esta, no lo quiere tomar. En un gráfico normal o en una cuestión de Excel normal, en una tabla de Excel normal, vamos a ver si puedo hacerlo. Estamos en vivo. Voy a tomar este mismo cuadro, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ok. Si yo le doy graficar a esto, insertar gráfico de puntos,
Em, Vamos a ver aquí, rango de rótulos del eje Y. No lo quiere ingreso total. Aquí debería de cruzarse, pero no lo quiere hacer. Bueno, esto vamos a pausar. Ok, aquí podemos ver la gráfica. Fíjense que aquí tenemos el costo fijo. Si ustedes lo ven, ahí me está mostrando que en $500 está el costo fijo de la empresa. Esta línea verde es el costo variable y fíjense que a medida que va subiendo esta, la cantidad de unidades producidas, ya me está tomando como puntos estos, ¿verdad? ¿Ok? En la medida en que va subiendo las cantidades producidas, eh, el costo fijo se mantiene constante, el costo de ventas va incidiendo, el costo total disminuye en la medida que se generan más utilidades, aunque esta está mal. Aquí tenemos el costo total, va aumentando, ¿sí? Está por encima del costo de ventas. Si no se produce ninguna unidad, si yo quisiera meter aquí un valor de 0 sobre esta para que eh, aquí el costo variable sería 15 por esta cantidad. El costo fijo seguiría siendo 500 y el costo total va a ser igual a la suma del costo variable total más el costo fijo total. Entonces, en este caso, si yo quiero extender la gráfica, pues yo puedo ver lo que sucede. Si yo produzco 0 unidades, mi costo fijo sería de 500 y el costo total va a ser igual a 500 porque no tengo ninguna producción. Pero el ingreso, que es esta línea roja, pues sería de 0. Entonces, en esta zona que va en este tramo que está hasta aquí, hasta las 33.33 unidades, la empresa está en pérdidas porque los costos totales siempre están por encima de los ingresos de la empresa, que es la línea roja que estamos viendo aquí. Pero a partir del punto de equilibrio, los 33.33, el ingreso total va por encima de los costos totales y en este margen, en este pedacito que ustedes ven aquí, aquí yo estoy obteniendo utilidades. Entonces, para hacer el método gráfico, lo primero que tienen que hacer es colocar las cantidades Q y formular cada una de estas filas. En ingresos totales colocamos la cantidad por el precio del producto. En costos variables totales multiplicamos el costo de ventas unitario por la cantidad de productos. En costo fijo siempre queda igual y en costo total va a ser igual a la sumatoria de costo fijo más costo variable. Colocamos el punto de equilibrio y tenemos que dar unidades por debajo y unidades por encima
y tenemos que darnos cuenta que en el punto de equilibrio los ingresos totales se igualan a los costos totales. Aquí los ingresos totales van a ser iguales a 1.200, aquí 1.500, y si quiero llegar más allá, entonces yo puedo colocar utilidad o pérdida y va a ser igual a la diferencia entre ingreso total menos el costo total. Fíjense que aquí se tiene una pérdida de 500, 350, 250. Aquí no hay utilidad ni pérdida y aquí hay una ganancia de 100 y 250. Entonces, ese es el método gráfico y ese es el uso que se le da a este método. Finalmente, ¿para qué sirve el modelo? El modelo sirve para hacer simulaciones, es decir, el gerente financiero puede decir, bueno, ¿qué va a pasar si produzco tantas unidades y qué va a pasar si produzco tantas unidades? Ese es el primer uso que se va a dar. Sirve para planificar, sirve para estimar cantidades necesarias ante utilidades proyectadas, eso lo vamos a ver más adelante. Sirve para determinar el punto de equilibrio financiero. Perdón, fíjense que aquí nosotros estamos calculando el punto de equilibrio sin considerar ningún otro gasto, sino solamente los costos y los gastos operativos, pero la empresa a veces necesita financiamiento y yo necesito saber cuántas unidades producir si necesito pagar ese financiamiento. También sirve para definir mezclas de productos, qué cantidad de cada uno de los productos voy a vender y para determinar el apalancamiento operativo y financiero de la empresa. Por ahora, nosotros vamos a ver solamente llegamos hasta aquí con esta clase y en la siguiente clase pues les voy a ir mostrando cada uno de los usos de esta gran herramienta financiera. Muchas gracias por su atención.